Otro camionazo más se acaba de registrar en los límites de Sonora y Sinaloa, en donde un camión de norte de Sinaloa está accidentado. Tenemos el reporte hasta el momento de manera oficial que hay 15 personas heridas en estos momentos, en donde se registró en los límites de Sinaloa y Sonora, justamente en la comunidad de Estación Don. 11 personas están siendo trasladadas a Navojoa y 4 a la ciudad de Los Mochis. Son los accidentados en estos momentos de este camionazo. Se impactó contra un tráiler. Bueno, el tráiler los impactó por atrás, es lo que tenemos en el reporte por parte de Protección Civil, en donde en este autobús número 370 que venía de Navojoa a Los Mochis, el operador de la unidad de pasaje perdió el control y lo sacó de la carretera. Y vamos a ver si podemos estar comunicándonos con Ernesto Torres, que se encuentra en el lugar de los hechos. No tenemos el reporte hasta el momento de una persona fallecida o de algunas personas fallecidas, solamente heridos. Se hablaba de 20 y tantos, 26 heridos, pero tuvimos comunicación con autoridades de Protección Civil que nos están reportando que deja 15 lesionados de este fuerte accidente. Otro camionazo más que se registra en las carreteras. Otra vez un norte de Sinaloa, es el número 370. 15 personas heridas hasta el momento y esperemos que esa cifra no aumente. Es el reporte oficial que tenemos. Y tenemos a Ernesto Torres. Adelante con el reporte. Ernesto, tú te encuentras en el lugar de los hechos. Muy buenas tardes. Así es, José. Buenas tardes, auditora de Luz Noticias. Como ya dabas un adelanto sobre este, pues, lamentable accidente que dejó, al menos como saldo, se habla de 22 personas lesionadas. Sin embargo, pues en el camión viajaban en total 24 personas, entre el chofer, el boletero y 22 pasajeros. En total eran 26 las personas que viajaban en este autobús, el cual pues venía desde Ciudad Obregón, Sonora, y viajaba hacia la ciudad de Los Mochis. De estos pasajeros, de estos de 24 prácticamente, sin embargo, 2 de ellos no fueron trasladados a hospitales. Bueno, de ellos se habla de que 15 resultaron con lesiones de consideración, o al menos es lo que se ha dicho por la parte de las autoridades hasta este momento. En unos momentos más nos van a confirmar la lista de los pasajeros que viajaban, la mayoría en la ciudad de Los Mochis. Es un accidente que se registró a la altura del kilómetro 70 de la carretera internacional México-Quince, los carriles que circulan con dirección de norte hacia el sur, justamente a la altura de los topes, de donde se encuentra la comunidad de Estación Don, en los límites básicamente de Sinaloa con Sonora, donde se registró este segundo camionazo. Y lo que llama precisamente la atención, José, que se trata de un autobús de los autotransportes norte de Sinaloa, el mismo camión pues que lamentablemente días pasados se registró otro accidente en el cual pues ya nos dábamos a conocer en días pasados el resultado fatal de aquel accidente. En este caso pues solamente se habla de 15 personas graves que fueron trasladados a diferentes hospitales, algunos a Navojoa, y 4 de ellos fueron trasladados solamente a la ciudad de Los Mochis. El resto fueron acá hacia el estado de Sonora, y hasta el momento te menciono que de los 15 pues se reportan al parecer graves pero estables dentro de lo que cabe. Solamente te comento también que en el caso del chofer del tráiler pues se daba a conocer que se había retirado del lugar, el cual se presume pues que pudo haber quedado dormido al momento de llegar a este punto, ya que no se logra ver, es una línea recta en el sitio donde se registró este accidente. Y bueno, prácticamente al momento del impacto, después del impacto es donde se logra ver que empezó el frenado de esta unidad pesada que viajaba cargada hacia la ciudad de Los Mochis, también con apio, y que pues obviamente se registró una rapiña después de este fatal accidente, o trágico accidente, no fatal, porque pues por fortuna no se registraron personas sin vida. Sin embargo, pues sí movilizó a todos los cuerpos de auxilio, tanto del estado de Sonora, de Navojoa específicamente, como también de acá del municipio de Ahome, que llegaron paramédicos de Suma, de Cruz Roja, personal de bomberos, de Protección Civil, para tratar de apoyar en los labores de auxilio. Y justamente nos llamaba la atención, José, un estudiante de enfermería de 4º año que se encontraba esperando el camión, aquí justamente donde se registró el accidente, a la altura de estos topes, en donde esta jovencita estudiante de la UAS estaba esperando este autobús, precisamente el autobús que iba a llegar aquí para abordarlo e irse hacia Los Mochis a estudiar. Este día, pues lo que nunca pensó que le pasaría fue que iba a presenciar este accidente, en el cual en este caso
En este caso, según lo que nos mencionan, pues fue culpa del trailero quien chocó al autobús y le provocó que perdieran el control y posteriormente quedó recostado hacia un costado. Lo que nos menciona la joven estudiante, que luego del impacto inmediatamente corrió al sitio para tratar de auxiliar a las personas, se metió al autobús y dice, aunque sí estaba nerviosa, traté de calmarme y posteriormente empezó a rescatar a las personas que se encontraban lesionadas graves. Después solicitó a las personas, a los hombres, que quienes pudieran caminar o presentaran lesiones, le ayudaran a sacar a las personas lesionadas. Después los colocó por colores, es decir, como ellos se manejan, los más graves o críticos en color rojo, en naranja, y los verdes son los que no están pues con lesiones. En este caso ella quedó como primer respondiente y facilitó el trabajo de lo que es los cuerpos de auxilio, llegar los paramédicos de los diferentes municipios y de los diferentes estados. Básicamente pues ya ellos solamente llegaron a brindar atención prehospitalaria. Ella fue quien ya avisó a las autoridades y dice en un inicio pues no contestaban, batallé para contestar, finalmente le respondieron y fue como comenzaron a llegar los cuerpos de auxilio hasta este sitio. Un accidente pues que llama mucho la atención, José, como ya te mencionaba, por tratarse precisamente de los mismos norte de Sinaloa, aunque parece ser que en este caso pues no fueron ellos los responsables, los conductores, operadores de la camión, sino el chofer del tractocamión, quien incluso pues se dio a la fuga luego de provocar este fatal accidente o trágico accidente aquí en lo que es Estación Dona, a la altura del kilómetro 70, José. Muy bien, entonces no se sabe nada de el chofer de este tráiler que venía cargado de apio, se dio a la fuga. Otro de los puntos que nos estás señalando, Ernesto, son 15 personas que están graves. Hubo más personas que resultaron heridas, pero no están graves. Solamente 15 necesitaron ser trasladadas a hospitales. Es el reporte que tenemos, ¿verdad, Ernesto? No, 22 personas fueron trasladadas a hospitales, pero nada más de las 22, 15 fueron las que están graves y de las 15 que están graves, 4 fueron a la ciudad de Los Mochis y el resto fueron para Navojoa. Muy bien. Pero en total fueron 22 lesionados, es decir, prácticamente la totalidad. Los únicos 2 que se quedaron en el sitio fueron los 2, el chofer y el boletero, que son los que están en el lugar. Incluso nos mencionaba precisamente cómo fue el boletero, quien nos comentaba cómo fue el momento del impacto. Dice, pues prácticamente ya venían, pues evidentemente despiertos, fue ya en horas de la mañana, y dice, cuando menos pensamos, el impacto provocó que perdiera el chofer el control, y aunque los pasajeros, la mayoría pues venían despiertos, trataron de sostenerse, era evidente pues que iba a estar ese tema de la volcadura, porque inmediatamente el camión con el golpe perdió el control y se giró. Al momento que se giró, se bajó de la carpeta asfáltica, y una vez que tocó tierra, prácticamente segundos después vino la volcadura, esta volcadura que por fortuna al momento solamente son personas lesionadas, José. Muy bien. Los paramédicos, ¿qué es lo que dicen, Ernesto? Solamente 15 personas graves. Bueno, no son pocas, pero ¿qué tan graves estarán, Ernesto, sabes? Nos mencionaban que de las 15 personas, algunas las trasladaban incluso inconscientes, que fueron trasladadas hacia el estado, estamos en el estado de Sonora, hacia Navojoa las trasladaron, pero porque eran precisamente cuerpos de auxilio de acá del estado de Sonora quienes llegaron los como primer respondiente. Personal incluso de Capufe se encuentran en el sitio todavía trabajando, pero lo que nos mencionan que de esas 15 personas, algunas, así nos mencionaban precisamente, algunos fueron trasladados inconscientes. Sin embargo, pues no se nos ha mencionado la cantidad exacta de personas que pudieran estar en estado crítico. Incluso la lista, nos decían, en unos momentos más se nos iba a compartir, sobre todo para que la gente tuviera la certeza de quiénes estaban en el autobús y sobre todo también para que estuvieran tranquilos de saber que su familiar, pues a dónde fue trasladado y sobre todo pues el estado en el que se encuentran. Sí, ¿no se conoce todavía la lista de las personas lesionadas, Ernesto? Sí, hace unos momentos la solicitamos precisamente al personal, pero algunos datos los estaban cruzando entre el personal de la Guardia Nacional, otros datos los tenía el personal de Suma del municipio de Ahome, y otros más se habían quedado los datos porque al momento de trasladar los trasladaron de emergencia y bueno, muchos de ellos no tenían el dato. Al final de cuentas, quien se encargaba de solicitar esta información era personal de la Guardia Nacional, al mismo personal del camión, del autobús, que se encuentran todavía en el sitio, y ellos, a su vez la solicitaron a su empresa para que se les pudiera proporcionar a las autoridades en la cantidad de personas que viajaban, los nombres más bien, porque incluso ni siquiera, algunos no pudieron dar el nombre por las condiciones en las que los trasladaron, y el caso de los choferes, ellos desconocían exactamente los nombres de los pasajeros. Muy bien, pues vamos a estar muy al pendiente de la información que vaya a salir sobre la lista de las personas heridas. 4 están entonces en hospitales de la ciudad de Los Mochis y 11 en Navojoa, para dar a conocer cuántas personas son en Sinaloa. También esa sería
un dato que tendríamos que estar investigando.